Diego, buenos días a todos. Diego, por favor, ya estamos en vivo, ya hemos empezado el- el webinar. Paso la palabra a Diego. Bienvenidos a todos. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. De parte de Grupo MED les doy las gracias por asistir a este webinar enfocado principalmente a la medición de temperatura. Hoy vamos a ver algunos de los fundamentos básicos para la medición de temperatura, tanto de contacto como de no contacto, algunos de los principios fundamentales que debemos de tomar en cuenta para realizar este tipo de mediciones y pues algunos conceptos históricos que están detrás de todo este tipo de metrología que actualmente no se conoce muy bien. Como les comenté hace un momento, el tema es fundamentos de temperatura para la parte de termometría. Mi nombre es Diego Pérez. Actualmente me desempeño en Grupo MES como jefe de laboratorio de temperatura termodinámica. Y pues el temario, como se los comenté hace un momento, vamos a ver una breve historia de la termometría, algunos eventos que han sido claves para el desarrollo, el desempeño de la medición de temperatura, algunos conceptos muy básicos como lo son la temperatura y el calor, fundamentos de la termodinámica y por último, algunos tipos de transferencia de calor. Para iniciar, tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante que todos los metrólogos o las personas que nos desempeñamos en esta área debemos de conocer, que es la metrología. En sí, una definición básica muy conocida es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Tenemos que tener en cuenta que la metrología incluye los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones y un concepto, otro de los conceptos básicos es incertidumbre. Como ya lo sabemos, la incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los datos que pueden ser razonablemente atribuidos a un mensurando, o en otras palabras, la duda que se tiene en base a una medición. Por otro lado, la termometría es una rama de la física que se encarga de la medición de la temperatura de cuerpos y sistemas. Para este fin utilizamos instrumentos de medición llamados termómetros, los cuales basan sus principios de funcionamiento en propiedades de la materia debido al efecto del calor. Un ejemplo de esto pueden ser los termómetros de columna líquida, los termómetros clínicos que utilizan los médicos cuando realizamos una consulta. El principio de funcionamiento de estos termómetros es la expansión de un líquido en el interior del tubo capilar, como puede ser el mercurio o el alcohol. Como este tenemos varios ejemplos, podemos hablar acerca de termómetros bimetálicos que deben su principio de funcionamiento a la contracción o expansión de dos metales en la varilla del termómetro, a los termómetros de resistencia de platino, que tienen su principio de funcionamiento en la variación de la resistencia con referencia a la temperatura, o de los termopares, que también tienen una variación o un principio de funcionamiento en la variación del milivoltaje en base a la temperatura. Entonces, palabras clave de termometría, pues es una rama de la física que se encarga de la medición de temperatura de cuerpos o sistemas. Cuerpos o sistemas podemos mencionar como ejemplos una taza de café en un día frío, una partícula, un automóvil, una persona. Podemos hablar de distintos tipos de cuerpos, hasta la interacción de la temperatura en un horno de convección para el tratamiento térmico de alguna pieza en específico. Si llegan a tener alguna duda acerca de alguno de los conceptos que estamos mencionando dentro de este webinar, por favor no duden en enviar su pregunta por medio del chat. En la parte inferior derecha se encuentra, y al final de la presentación con gusto podemos resolver todas las dudas que hayan surgido.
Otro de los fundamentos básicos de la termometría, pues es la primera creación o la creación del primer termómetro, el primer instrumento de medición de temperatura. Como podemos darnos cuenta, la metrología es una ciencia que nos ha acompañado a lo largo de la historia del hombre. Podemos tomar como referencia las mediciones antropomórficas de las civilizaciones que vivieron hace miles de años, en donde tomaban como referencia partes del cuerpo para diseñar sistemas de medición muy específicos. Por ejemplo, el codo real, la palma, la pulgada. Y la temperatura no es distinta a este otro tipo de magnitudes o este otro tipo de mediciones. Pero la única diferencia es que la medición de temperatura se llega a dar aproximadamente entre 500 y 600 años atrás de la época en la cual vivimos. Como primera slide acerca de la historia de la termometría, tenemos que en el año 1592 se tiene el registro del primer termómetro que basa su funcionamiento a partir de un bulbo de vidrio y que está abierto a la atmósfera. Entonces, como se los mencioné, es el principio de funcionamiento de un termómetro de líquido en vidrio, el cual debe su principio de funcionamiento a la expansión del líquido que se encuentra. Obviamente, por los cambios de presión en el interior del bulbo y en el exterior, se crea una diferencia o un delta de presión que hace que la temperatura, que hace que el líquido en el bulbo tienda a subir o a bajar. Para el año de 1740, un científico sueco llamado Celsius, o con apellido Celsius, nos propuso diseñar una escala de medición de temperatura. Recordemos que la metrología es una ciencia que basa sus principios o los principios de funcionamiento de los instrumentos de medición en base a escalas o en base a puntos fijos específicos. En este caso, Celsius nos propuso una escala para medir la temperatura, donde definió dos límites, un límite inferior y un límite superior para la medición de la temperatura. Como límite superior tenemos el punto de ebullición del agua a nivel del mar a presión de una atmósfera, y mientras que el límite inferior quedó a el punto de congelación de esa misma sustancia del agua, en donde los dos puntos equivaldrían aproximadamente a 0 Celsius y a 100 Celsius. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos que definir una escala para la medición de la temperatura? Recordemos que el Sistema Internacional de Unidades se conforma a partir de 7 unidades básicas. Una de ellas es la temperatura termodinámica con la unidad de el Kelvin. El Kelvin está definido a partir del punto triple del agua. Entonces, tenemos que tener un punto de partida para poder realizar cualquier tipo de medición de temperatura. En este caso es el definir dos puntos específicos. Y como lo menciona, o como se mencionó en ese entonces, pues definimos un punto 0 y un punto 100 utilizando el agua. En 1967 se adopta la temperatura del punto triple del agua como punto fijo en la definición de escala absoluta de temperatura. Tomemos en cuenta que esto se dio hace aproximadamente 50 años. Actualmente la escala internacional de temperatura se compone de algunos otros puntos fijos, no solamente el punto triple del agua. Para 1967 solamente se tenía esta única referencia, y el punto triple se define como el punto al cual el agua se encuentra a una temperatura de 0.01 Celsius, con referencia al cero absoluto, que es menos 273.15 Celsius. Tenemos que tomar en cuenta que en esta escala no existen temperaturas negativas, es por eso que se le llama escala absoluta de temperatura.
Algo que tenemos que tomar en cuenta es que esta escala se utiliza generalmente en el ámbito científico. Actualmente en México utilizamos la escala Celsius para referirnos a cualquier evaluación de temperatura, ya sea desde el ámbito de la industria de los alimentos a la industria farmacéutica. Todo lo definimos en base a grados Celsius. Hay que tener en cuenta que la unidad básica para la medición de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades es la escala Kelvin. La temperatura. Ahora vamos a uno de los conceptos que más nos causan algunas dificultades de entender. Primero tenemos que comprender que la temperatura es una magnitud física. Recuerden que existen dos tipos de magnitudes físicas, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. La diferencia entre ellas es que las magnitudes escalares se definen en base a escalas, mientras que las vectoriales tienen la diferencia de poseer dirección y sentido. Como ejemplo de una magnitud de física vectorial, tenemos la fuerza, la presión, la aceleración, mientras que en las magnitudes físicas escalares, ejemplo básico, la temperatura y el tiempo. Entonces, tenemos que la temperatura pues, es una magnitud física escalar que se utiliza para medir el promedio de la energía cinética de un sistema termodinámico que se genera con el movimiento de las partículas que son parte del sistema. Ahora, si podemos visualizarlo de esta manera, la temperatura no es más que la magnitud física que nos ayuda a determinar qué tanto se mueven las partículas del sistema que estamos evaluando. Imaginemos que tenemos una caja con canicas en el interior y comenzamos a agitar la caja. Las canicas obviamente comenzarán a chocar entre ellas y a vibrar de una manera más rápida mientras nosotros más agitemos la caja. Eso es lo que es la temperatura. El movimiento de las partículas de un sistema termodinámico específico al cual nosotros estemos evaluando. Es por eso que muchas veces se dice que los termómetros no son más que acelerómetros de partículas, porque en realidad lo que miden es la vibración de estas partículas. Tenemos que tener en cuenta que mientras mayor movimiento haya en el sistema termodinámico, mayor temperatura habrá, mientras que haya menor movimiento dentro del sistema, pues la temperatura va a tender a disminuir. Como lo mencionamos hace un momento, la unidad del sistema internacional es el Kelvin, y mientras que otras unidades que utilizamos, que son unidades relativas, son los grados Celsius o los grados Fahrenheit. ¿Por qué le llamamos unidades relativas? Porque la unidad Kelvin es la escala absoluta. En las slides anteriores mencionamos que la escala Kelvin no posee temperaturas negativas. El cero absoluto se encuentra a menos 273.15 grados Celsius, y las escalas relativas, como lo son Celsius y Fahrenheit, tienen su inicio, el inicio de la escala en el cero, en el punto de fusión del agua, mientras que el límite es el punto de ebullición. El 0 Celsius se encuentra a 273 grados Kelvin. Otras unidades absolutas que llegamos a utilizar, pero que no son muy conocidas también, es la escala Rankine y nada más. Entonces hay que tomar en cuenta de este concepto que la temperatura es una magnitud física escalar y que se encarga de medir el promedio de la energía cinética de un sistema termodinámico. Como datos adicionales, tenemos varios tipos de sistemas termodinámicos. La termodinámica clásica evalúa 3 tipos de sistemas: los sistemas termodinámicos abiertos, los sistemas termodinámicos cerrados y los sistemas termodinámicos aislados. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3? Un sistema termodinámico aislado no comparte no comparte energía ni masa con los alrededores, mientras que el sistema
termodinámico abierto comparte masa, pero no energía, y el sistema termodinámico cerrado comparte energía, pero no masa. Son algunos de los conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Ahorita vamos a ver por qué es importante diferenciar qué tipo de sistema estamos evaluando, pero les menciono desde este momento que los sistemas termodinámicos aislados son sistemas que no podemos generar. No puede haber un sistema termodinámico el cual no comparta ni energía ni materia con los alrededores. Este sería un sistema termodinámico ideal. Otro de los conceptos que tenemos que comprender a la perfección es qué es el calor. El calor, como bien lo mencionamos, con la temperatura también es una magnitud física, pero esta se encarga de medir la cantidad de energía térmica que intercambia un cuerpo y otro y su entorno hasta alcanzar el equilibrio térmico. Como ejemplo de el calor, podemos determinar cuánta energía térmica intercambia una taza de café que dejamos en una mesa con los alrededores. Podemos ver que la taza es un sistema termodinámico abierto, ya que intercambia energía térmica y masa con los alrededores. Imaginemos que tenemos la taza de café, la ponemos en la mesa. Obviamente la taza va a comenzar a enfriarse por la temperatura que hay en los alrededores. Son dos sistemas termodinámicos separados, pero en este caso solo nos interesa evaluar el sistema termodinámico, que es la taza. Entonces, para el Sistema Internacional de Unidades, tenemos las unidades joules para el calor, mientras que otras unidades utilizadas son las calorías. Dato importante, o algo que tenemos que tomar muy en cuenta, que es una magnitud física. Calor no es lo mismo que temperatura, son dos conceptos completamente distintos, y la temperatura, recordemos que es la magnitud física que se encarga de medir la energía cinética de las partículas de un sistema termodinámico, mientras que el calor es la magnitud física que se encarga de medir la cantidad de energía térmica que se intercambia entre distintos sistemas. Y ahora pasamos a un tema muy importante, algo que llamamos generalmente las leyes de la termodinámica. Tenemos 4 leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos o sistemas a nivel macroscópico y que son prácticamente los pilares para el desarrollo de la medición de la temperatura y la evaluación de los cuerpos en general. Todo esto se da a partir del siglo XVII, cuando los científicos de la época no lograban comprender cómo es que los cuerpos podían comportarse, cómo era que podían evaluar el comportamiento de los cuerpos macroscópicos sin importar el comportamiento de los cuerpos microscópicos, como son las partículas. No se pueden evaluar de una manera similar. Como les mencioné, existen distintos tipos de sistemas termodinámicos. Nos vamos al ejemplo de la taza de café. Evaluamos la taza de café como un sistema termodinámico macroscópico porque sería prácticamente imposible evaluar cada una de sus partículas. A eso nos referimos con la evaluación de los sistemas. Entonces, hasta el siglo XVII no se tenía una idea clara de cómo podíamos hacer la evaluación del comportamiento, de los fenómenos físicos que involucraban el comportamiento de este tipo de sistemas, y se dio a la tarea de generar leyes que rigen estos comportamientos. La primera, o la ley cero, perdón, que tiene la termodinámica, es la que establece que si tenemos un cuerpo A y se encuentra a la misma temperatura que un B, y este tiene la misma temperatura que un cuerpo C, entonces el cuerpo A y el cuerpo C tienen la misma temperatura, se encuentran en equilibrio térmico. Se puede escuchar muy ambiguo el término, pero si lo llevamos a la parte de la práctica, este es el principio que rige el funcionamiento de los termómetros de contacto. Recordemos nuevamente el ejemplo de los termómetros de líquido en vidrio. Tenemos un termómetro fabricado a partir de cristal de vidrio. En el interior
hay un líquido, generalmente mercurio o alcohol, y cuando lo ponemos en contacto con el cuerpo para realizar la medición de la temperatura corporal, pues tenemos que esperar un momento, ¿no? Entonces tenemos 3 sistemas termodinámicos que se encuentran en contacto. El primero es el vidrio del termómetro, el segundo, el líquido que se encuentra en el interior del mismo, y el tercero, el cuerpo humano, ¿no? Entonces, esta ley es la que nos dicta o la que nos da los principios básicos para realizar la medición de la temperatura. Es por ello que cuando hacemos este tipo de mediciones con este tipo de instrumentos en específico, pues tenemos que esperar algunos minutos para hacer una toma de lectura adecuada de la temperatura del cuerpo humano. Entonces recordemos que esta es la ley 0 de la termodinámica. Generalmente nos referimos a ella como la ley del equilibrio térmico. La primera ley, y creo que es la más conocida o de la que más se habla en el día a día o en las escuelas, es la ley de la conservación de la energía, la cual nos dicta que la ley no se crea ni se destruye, solo se conserva o se transforma. Y pues tenemos un enunciado en esta ley que nos dice que el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema, y tenemos una ecuación que nos ayuda a comprender esta ley de la termodinámica. Llevándolo a la práctica, o algún ejemplo muy básico de esta ley, podemos recordar cuando hace frío, un día de invierno, un día cualquiera de invierno en donde la temperatura es baja. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Nos frotamos las manos, ¿no? Hacemos el frote de manos para poder dar calor al cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo muy básico, ¿no? Dice que el intercambio de la energía interna del sistema es igual al calor añadido menos el trabajo realizado. El trabajo realizado es la energía mecánica que se da al frotar las manos, mientras que el calor añadido al sistema, pues, es la energía térmica que se libera de este trabajo realizado. Otro ejemplo muy básico que podemos imaginar, tenemos un balde de agua con unos litros de agua a temperatura ambiente, y nosotros ingresamos al balde de agua una hélice. Comenzamos a girar la hélice. El agua obviamente va a comenzar a moverse. Las partículas del agua en el interior van a comenzar a moverse de una manera más rápida. Estamos ingresando calor al sistema termodinámico, que sería el balde con el agua, a partir de un trabajo realizado, que sería el movimiento que estamos nosotros realizando a la hélice en el interior. Entonces ya tenemos conocimiento de lo que es la ley 0 de la termodinámica, la ley del equilibrio térmico, y cómo esta rige los principios de funcionamiento de los instrumentos para medición de la temperatura. Acabamos de enunciar la segunda ley, o más conocida como ley de la conservación de la energía, y a esta nos podemos ir con algunos hornos de convección. Hornos que pueden incrementar su temperatura, pongamos a 300 grados Celsius, y funcionan a partir de convección forzada, donde utilizan algunos ventiladores para poder hacer la temperatura del interior homogénea. La tercera ley es una de las leyes más complicadas de entender dentro del ámbito. Es la segunda ley que se puede definir como la ley de principio de entropía. Y esta nos enuncia que todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, pero no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. Antes de continuar, tenemos que comprender o tener una idea de qué es esto a lo que nosotros llamamos entropía. Y pues la entropía no es más que una magnitud física que se encarga de determinar el nivel de desorden evaluado en un sistema termodinámico. Es como generalmente se puede comprender esta definición. Entropía, nos podemos referir a ella como
el grado de desorden en un sistema termodinámico, aunque muchas veces también los físicos consideran a la entropía como la probabilidad de que un determinado número de partículas se encuentren en una posición determinada. Como por ejemplo podemos ver estas imágenes que tenemos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del slide. La entropía, como vemos en la imagen del lado derecho, tenemos un cubo en donde nos enuncia menor entropía. Tenemos un número determinado de partículas, las cuales se encuentran acomodadas de una manera, o se encuentran más ordenadas que las del lado izquierdo. Como se los mencioné, entropía, magnitud física que nos ayuda a determinar el grado de desorden en un sistema termodinámico. Mientras que en el lado derecho de esta misma imagen tenemos varias partículas que se están desplazando en distintas direcciones al mismo tiempo. No podemos determinar en dónde se encuentra cada una de ellas. Eso sería mayor entropía, más desorden. La naturaleza tiende a hacer que la entropía se incremente. De hecho, es muy conocido que la entropía del universo se encuentra constantemente en incremento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros como sistemas termodinámicos, que somos las personas, contribuimos a ello. Si nos evaluamos como lo dicta la termodinámica clásica, el humano no es más que un sistema termodinámico abierto que se alimenta de energía y obviamente morimos cuando la entropía tiende a estar en su límite más alto, ¿no? Cuando mayor entropía hay. Otro ejemplo de esta segunda ley que nos habla acerca de este concepto es, podemos imaginar un vaso de agua a temperatura ambiente, y obviamente si evaluamos microscópicamente el comportamiento de las partículas en el vaso, nos vamos a poder dar cuenta que se mueven de una manera libre. Ellas pueden estar interactuando unas con otras, chocando unas con otras, porque el agua se encuentra en estado líquido. Mientras que si metemos este vaso al congelador del refrigerador, pues obviamente el agua va a hacer un cambio de estado líquido a estado sólido. El estado sólido nos da un mejor acomodo dentro de las partículas internas de este fluido. ¿Qué quiere decir? Que la entropía va a ser menor a menor temperatura. La entropía va a ser mayor a mayor temperatura. Lo podemos ver como el desorden que generan o que existe dentro de un sistema termodinámico, influenciado a partir de la interacción de la temperatura con la materia. En todo sistema aislado, la entropía siempre aumenta hasta alcanzar el estado de equilibrio. Es lo que les mencionaba hace un momento. El universo se encuentra en un incremento constante de entropía, de desorden. Va a llegar a un punto en el cual todo esto va a alcanzar un estado de equilibrio. No va a haber más incremento de entropía y todo se va a encontrar en equilibrio. Entonces ya hemos enunciado 3 leyes de la termodinámica: la ley cero, ley del equilibrio; la primera ley de la termodinámica, que es la ley de conservación de la energía; y la segunda ley, que es la ley del principio de la entropía. Vamos con la tercera y última, que es la tercera ley de la termodinámica, que es el postulado de Nernst, el cual nos dice que la entropía de un sistema se aproxima a un valor constante a medida que su temperatura se acerca al cero absoluto. Este es el ejemplo que vimos hace un momento. En la imagen obviamente tenemos un gas cualquiera. Podemos ver un determinado número de partículas que se encuentran en el interior. Supongamos que es agua, ¿no? Vapor de agua. Y las partículas se encuentran libres, se encuentran interactuando entre sí. No podemos determinar en qué posición se encuentra cada una de ellas en un momento específico. Bueno, sí podemos hacerlo, pero sería cuestión de hacer mucha matemática. Entonces es por ello que evaluamos el sistema completo. El gas se encuentra libre, entonces hay mayor entropía, más desorden en el sistema, mientras que cuando pasamos al estado líquido,
las partículas van a tender a organizarse, no de una manera como nosotros la quisiéramos, como un ideal, en donde se encontrarían prácticamente completamente ordenadas, pero si pasamos al estado sólido de la materia, en este caso el agua, vamos a ver que las partículas tienden a ordenarse, va a haber una menor entropía, es lo que nos dice esta tercera ley de la termodinámica, que la entropía va a disminuir mientras nosotros disminuyamos la temperatura. También podemos definir a esta ley como que cualquier proceso termodinámico que tienda a acercarse al cero absoluto, o sea, al 0 Kelvin, los sistemas físicos o la interacción de las partículas se detiene. Es por ello que nosotros vemos al 0 Kelvin como un valor de temperatura ideal, un valor de temperatura al cual no podemos acercarnos. Actualmente, a partir de láseres estabilizados, se pueden obtener valores de temperatura cercanos al 0 Kelvin, pero esta ley también nos dice que es imposible en base a las leyes físicas el poder alcanzar el cero absoluto. Ningún sistema termodinámico va a poder alcanzar este cero, es imposible. Podemos acercarnos, pero nunca llegar. Es por ello que, como lo mencionamos en algunas de las slides pasadas, definimos la temperatura a partir del punto triple del agua, porque es un fenómeno físico que nosotros podemos definir en cualquier lado del mundo. Podemos hacer un experimento del punto triple del agua y alcanzar la temperatura de 0.01 Celsius, si lo hacemos aquí en México, si lo hacemos en China, si lo hacemos en Cuba, en Estados Unidos, en todos o en cualquier lado del planeta vamos a alcanzar el mismo valor, siguiendo obviamente las mismas directrices. El ideal sería que nosotros utilizáramos el 0 Kelvin como principio para la medición de la temperatura, pero como lo menciona la tercera ley o el postulado de Nernst, es imposible alcanzar este punto. Es por ello que la temperatura termodinámica o los principios de medición de temperatura se definen a partir de puntos fijos a través de una escala llamada escala internacional de temperatura. Y en ellas obviamente pues se encuentra el punto triple del agua, algunos puntos de fusión, algunos puntos triples. Tenemos que tomar en cuenta que cada elemento, cada elemento tiene un punto triple definido. Cada uno de ellos se puede obtener a diferentes temperaturas y bajo distintas condiciones de presión. Como podemos ver, ya hemos enunciado las leyes básicas que rigen el comportamiento de los cuerpos macroscópicos, las leyes de la termodinámica o los pilares que nos ayudan a hacer la medición de temperatura. Ley cero de la termodinámica que es la ley de equilibrio térmico entre sistemas. La primera ley, que es la ley de la conservación de la energía. La segunda ley, nuestro principio de entropía. Y pues la tercera ley, que es el postulado de Nernst. Ahora pasamos a otro de los conceptos que estamos evaluando para conocer acerca de la medición de la temperatura, que es la transferencia de calor, en donde la transferencia de calor es el proceso de propagación de el calor en distintos medios, y pues obviamente siempre esta transferencia de calor se da a partir de que existen gradientes térmicos entre varios sistemas. ¿A qué nos referimos con gradientes térmicos? Pues a diferencias de temperatura entre los sistemas evaluados, entre un sistema y otro. Nos vamos nuevamente al ejemplo básico de la taza de café en la mesa en un día de invierno. Obviamente hay gradientes de temperatura, hay diferencias en la temperatura de la taza de café que puede estar a 60, 70 u 80 grados Celsius, mientras que la temperatura externa fuera de esta taza de café se encuentra a temperatura de 10 grados Celsius, ¿no?
Ahí tenemos una diferencia de entre 50 y 60 grados Celsius entre los dos sistemas. Y pues, obviamente, la temperatura más alta tiende a dispersarse o a propagarse a la menor temperatura, hasta llegar a un estado de equilibrio en el cual los dos en el cual los dos sistemas puedan mantener la misma temperatura, que va a ser cuando la taza de café baje su temperatura hasta la temperatura ambiente de 10 grados Celsius y ahí se mantenga. Palabras clave de esta slide, pues, proceso de propagación del calor, obviamente en distintos medios. Y otro de los conceptos básicos, pues, es un gradiente térmico, que no es más que la diferencia de temperatura entre dos o más sistemas. Y pues hay distintos tipos de transferencia de calor. Existen 3 para ser exactos. El primero de ellos es la transferencia de calor por conducción. Y este concepto también es uno de los fundamentales para poder hacer la evaluación o la medición de la temperatura de distintos medios o sistemas. Entonces, tenemos que la transferencia de calor por conducción, pues es la propagación del calor a través de un medio material. Esto es esencial. La transferencia de calor por conducción tiene que darse a partir de un medio y a partir del contacto directo entre sus partículas. Como se los mencioné hace rato, tiene que haber un delta de temperatura, una diferencia de temperatura entre los dos sistemas. Y pues obviamente todo esto se da en virtud del movimiento de sus micropartículas. Recordemos que el incremento de la temperatura se da cuando las partículas del sistema específico que estamos evaluando o en el cual estamos en contacto comienzan a excitarse, a vibrar de una manera más rápida. Esto nos va a generar una propagación de calor, desprendimiento de energía de estas partículas. Y esto obviamente va a incrementar la temperatura del cuerpo en el cual se tiene en contacto. Entonces, como ejemplo, pues tenemos un mechero que está calentando una barra metálica. ¿Qué va a pasar? Que las partículas de la barra van a comenzar a moverse de una manera más rápida, lo que va a propiciar el incremento de la temperatura en este material, y este choque entre partículas de este cuerpo se va a dar de una manera, se va a dar de una mayor medida a una menor medida. Mientras esté en contacto la barra de metal con la flama, pues las partículas van a seguir vibrando, van a seguir excitándose. Estas partículas van a chocar con las que están más cercanas a ellas, y estas otras partículas a su vez van a chocar con las que están alrededor de ellas. Al final vamos a tener un material con un nivel de partículas en constante vibración, y eso nos va a provocar el calentamiento del material. Otro de los ejemplos que ya hemos dado en esta presentación es la de los termómetros de contacto. Termómetros de líquido en vidrio que utilizamos para la determinación de la temperatura en los cuerpos. Generalmente los médicos que los utilizan para determinar la temperatura del cuerpo humano, pues obviamente el termómetro fungiría en este ejemplo como la barra de metal, mientras que el cuerpo humano sería el mechero. La temperatura corporal del cuerpo va a ser más alta que la temperatura del termómetro mientras no esté en uso. Entonces, como lo mencionamos hace rato, la temperatura más alta tiende a transmitirse a la temperatura más baja hasta alcanzar un estado de equilibrio. Cuando alcancemos el estado de equilibrio, pues obviamente podemos hacer la medición de la temperatura. O lo que vimos en los ejemplos de las leyes de la termodinámica, la ley cero, que es la ley de equilibrio térmico. Este tipo de transferencia de calor es la que más se utiliza para la medición de temperatura de contacto.
como lo mencioné, tenemos distintos tipos de sensores de temperatura o distintos tipos de instrumentos de medición de temperatura. La conducción es el principio físico básico de funcionamiento para la medición de temperatura con termómetros de contacto, como lo son los termómetros de líquido en vidrio, termómetros médicos, los termómetros bimetálicos, que son generalmente termómetros de carátula, que llegan a tener parecido con los manómetros por la escala, termómetros, por ejemplo, los termopares o los termómetros de resistencia. Todos estos termómetros tienen en común el principio de funcionamiento de que tienen que estar en contacto directo con el medio para poder hacer una toma correcta de temperatura. El siguiente de los ejemplos, que también estamos en contacto directo con él durante nuestra vida diaria, es la transferencia de calor que se da a partir del principio de la convección. Y pues tenemos que la transmisión o la transferencia de calor a partir de la convección se compone de dos mecanismos simultáneos. El primero es la transferencia de calor por conducción, que se da a partir del choque de partículas de los dos sistemas termodinámicos que están interactuando, ¿no? En este caso tenemos una estufa con un balde de agua, está hirviendo, ¿no? El primer mecanismo para poder hacer la transferencia de calor por convección, pues obviamente es la conducción, el choque entre las partículas del líquido que se encuentra dentro de esta olla, y pues el segundo es el movimiento de las fracciones del fluido para para que se pueda dar la transferencia de calor por convección. Necesitamos estos dos componentes. La primera, la transferencia de calor por conducción en sus partículas, el choque de partículas, y el segundo, el movimiento de las fracciones de fluido, que generalmente se da a partir de los gradientes o los cambios de densidad del fluido. Si evaluamos esta imagen, imaginamos que la olla contiene agua, y siempre nos hemos dado cuenta que cuando el agua llega al punto de ebullición, de hervir, tiende a generar burbujas, ¿no? Esto se da a partir de los gradientes, las diferencias de densidad entre las distintas partes del fluido. El fluido que está en contacto directo con la parte de abajo de la flama tiende a subir por la diferencia de la densidad, mientras que la de arriba, pues obviamente tiene una densidad completamente distinta y hace una circulación del fluido. A esto se le llama convección natural, mientras que la convección forzada, pues, es una diferencia o un delta de presión producida mecánicamente. Como ejemplo para este tipo de transferencia de calor tenemos los hornos que encontramos generalmente en la industria, hornos de convección para el tratamiento térmico de piezas o para la conservación de medicamentos, refris, cuartos fríos, o cualquier tipo de horno que basa su principio de funcionamiento en la convección forzada, que se dan a partir de la diferencia de presión producida dentro del sistema termodinámico, en este caso, pues el horno, ¿no? Tenemos resistencias que elevan la temperatura interna del horno, mientras que hay un ventilador interno que hace que el fluido, en este caso el aire, pueda circular de una manera homogénea, o eso es lo que se espera para poder tener una temperatura adecuada dentro del horno. Obviamente esto solamente es una idea que se puede acercar al ideal, ¿no? Porque podemos tener un horno y nosotros como usuarios imaginamos que el horno se encuentra a una temperatura o se encuentra en el equilibrio térmico dentro de todo el horno, pero esto no es correcto, o no siempre es correcto. Para esto se utilizan análisis de la temperatura interna de los cuerpos, que generalmente denominamos como pruebas TUS. Hacemos evaluaciones de la temperatura dentro del horno, se colocan distintos tipos de sensores en la cavidad del horno.
el tipo de sensores va a ir definido en base a la capacidad cúbica del horno del cuarto frío, y de esta manera podemos determinar las diferencias de temperatura en cada punto del horno, en la parte superior, en la parte media, en la parte inferior, siempre tomando como referencia un termómetro máster o un termómetro con características metrológicas superiores a las de los demás sensores de temperatura. Entonces, a partir de este tipo de análisis, podemos determinar la temperatura interna de un sistema termodinámico, como lo es un horno de convección. Y estos hornos de convección se dan en base, el principio de funcionamiento se da en base a este tipo específico de transferencia de calor, la convección. Como tercer concepto, y uno de los menos conocidos dentro de la medición de la temperatura o la termometría de no contacto, es la transferencia de calor que se da en base a la radiación. Este tipo de transferencia de calor es muy específico. Cada uno de ellos obviamente difiere, no es lo mismo la transferencia de calor por conducción que la de convección o la de radiación, pero en las dos anteriores utilizábamos un medio para poder hacer la propagación del calor de una manera adecuada. Tenía que haber contacto directo entre un sistema termodinámico y otro, o entre sus partículas. La diferencia de este tipo de transferencia de calor es que en ella no tiene que existir un medio específico para poder hacer la propagación del calor. Entonces existe una transferencia de calor neta entre dos superficies a diferentes temperaturas, debido a que todas las superficies con temperatura finita emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. Como ejemplo, pues obviamente tenemos el Sol. El Sol emite energía térmica, transfiere calor por radiación, ya que no existe un medio material que pueda hacer la conducción. Entonces, la energía viaja a partir de ondas electromagnéticas, y todo esto lo podemos definir o lo podemos medir a partir de un tipo de instrumentos específicos que conocemos como termómetros de radiación o pirómetros o termómetros de no contacto. ¿Qué características tienen estos tipos de termómetros? Con referencia a los que ya les mencioné anteriormente, los termómetros de contacto, pues hay algunas características que los diferencian de una manera muy específica. La primera es que los termómetros, como los termómetros de líquido en vidrio, los termopares, los termómetros de resistencia o los termómetros dimetálicos, tienen que estar en contacto directo con el medio al cual deseamos hacer la medición de temperatura. Mientras que los termómetros de no contacto, los que tienen su principio de funcionamiento en la transferencia de calor por radiación, no necesariamente tienen que estar en contacto directo con el medio que deseamos medir, sino que este tipo de termómetros basan su principio de funcionamiento en base a la radiación térmica que emiten todos los cuerpos. Como se los mencioné en la tercera ley de la termodinámica, ningún cuerpo puede llegar a la temperatura del cero absoluto, al 0 Kelvin. Teóricamente, porque no es posible llevarlo a la práctica, cuando un cuerpo o un sistema termodinámico se encuentra a una temperatura de 0 absoluto, las partículas dejan de vibrar, las partículas dejan de moverse, deja de haber energía cinética dentro del medio, hay un nivel de entropía muy bajo, las partículas tienden a ordenarse, y por consecuencia, si no hay vibración, no hay movimiento, no hay energía cinética, no habrá ondas electromagnéticas o no habrá transferencia de calor en base a ondas electromagnéticas, y pues todo llegaría a un punto de paro total. Entonces, se dice que todos los cuerpos emiten temperatura térmica en base a este principio de las ondas electromagnéticas,
¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando un cuerpo ideal, teóricamente, llega, o su temperatura interna llega al cero absoluto, deja de emitir energía electromagnética. No puede haber medición de temperatura en base a este fundamento o a este principio físico. Y este tipo de termómetros de medición para medición de temperatura en el contacto basan su principio en eso, en un concepto que entendemos como emisividad, pues la emisividad no es más que una característica que tienen todos los cuerpos de emitir energía térmica a partir de, como lo mencionamos ya muchas veces, ondas electromagnéticas. Entonces, la emisividad y la transferencia de calor por radiación sin necesidad de que haya un medio en específico es lo que nos define el tercer tipo de transferencia de calor y el otro tipo de principio que podemos utilizar para la medición de la temperatura. Hasta el momento ya hemos visto, hemos hablado sobre conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder evaluar sistemas termodinámicos, para poder hacer la evaluación de la temperatura de una manera correcta. Hemos visto que toda magnitud tiene que fundamentar sus principios a partir de un fenómeno físico que pueda ser repetible y reproducible en cualquier parte del mundo. Como vimos, el cero absoluto es una temperatura ideal a la cual no podemos acceder, entonces tomamos como referencia el punto triple del agua, que es un punto fijo dentro de la escala internacional de temperatura, y a partir de ella podemos tomar las directrices para poder realizar mediciones de temperatura de una manera correcta. Recordemos que el punto triple del agua no es el único punto fijo que se encuentra dentro de esta escala, sino que existen varios puntos que se dan entre temperaturas desde los menos 200 grados Celsius hasta el punto de ebullición de la plata, que son aproximadamente 700 grados Celsius. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que la temperatura de contacto se encarga de medir generalmente este tipo de temperaturas. Con termómetros de contacto podemos hacer mediciones, como lo mencioné, desde menos 200 grados Celsius hasta aproximadamente 700 u 800 Celsius, dependiendo del tipo de termómetro. Hay algunos otros sensores que pueden llegar a medir temperaturas mucho más altas, como son los termopares, pero para estas temperaturas más elevadas tenemos instrumentos para medición de temperatura de no contacto, que son los que generalmente se utilizan dentro de la industria de la fundición de metales, donde tenemos temperaturas de 2000 grados Celsius o superiores, en las que este tipo de termómetros pues ya no es factible de utilizar. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que cada uno de estos tipos de termómetros que les hemos mencionado tienen características metrológicas diferentes unos entre otros. No es lo mismo hacer la medición de temperatura con un termopar a realizarlo con un termómetro de radiación o con un termómetro de resistencia de platino. Cada uno puede hacer medición de temperatura con un nivel de exactitud previamente definido. Como muchas veces se llega a decir, ¿no?, en la cultura popular, dependiendo de el sapo es la pedrada, dependiendo de qué tan bien querramos medir la temperatura, pues es el tipo de sensor que vamos a utilizar para este fin. Otra de las conclusiones que podemos tener de esta breve charla que tenemos acerca de la medición de temperatura, pues es que tenemos que considerar previamente, o tenemos que conocer los principios para realizar la temperatura. ¿Cuáles son estos principios? Pues obviamente las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos en base a la acción de la temperatura en ellos. Y pues obviamente son las leyes de la termodinámica, las 4 leyes que nos ayudan a definir una manera correcta de medir la temperatura dentro de un cuerpo o de un sistema. Y pues por último, nunca olvidar las diferencias entre los conceptos que son la temperatura y el calor. Son 2 conceptos completamente distintos, son 2 magnitudes completamente distintas que nos ayudan a definir algunas variables específicas.
De mi parte es todo. En caso de que lleguen a tener alguna duda, los leo. Aquí estamos prácticamente con la revisión de las preguntas que han mandado. De mi parte es todo. No me queda más que agradecer su presencia el día de hoy. Espero les haya parecido interesante, les haya gustado la plática que hemos tenido acerca de la medición de la temperatura, los distintos tipos de propagación de la temperatura, algunos hechos históricos que se dieron para poder realizar este tipo de mediciones y cuál es la unidad básica dentro de nuestro sistema internacional de unidades para poder determinar temperatura. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse directamente a la página de Grupo MES, a mi correo o a mi teléfono. Entonces vamos a ver algunas de las preguntas que nos han hecho favor de enviar a lo largo de este webinar. Ahí la primera pregunta nos dice: la medición de temperatura a través de una cámara termográfica sería, por lo tanto, a través de la transferencia de calor por radiación. Así es. Como lo mencionamos, tenemos tenemos 3 tipos distintos de transferencia de calor. La conducción, que es la más utilizada para la medición de temperatura dentro de la industria y de nuestra vida cotidiana, porque obviamente todos en nuestras casas vamos a tener algún termómetro de líquido en vidrio o algún termómetro digital para determinar la temperatura cuando uno de nuestros familiares presente síntomas de fiebre, ¿no? Con eso podemos ayudarnos a determinar la temperatura corporal, pero no todo mundo va a tener en su casa un termómetro de radiación o una cámara termográfica, que son instrumentos de mayor costo, que se utilizan para fines completamente distintos y específicos. Y así es, el principio de funcionamiento, tanto para un termómetro de radiación, o también llamados pirómetros, que son instrumentos para medir altas temperaturas, como el de una cámara termográfica, es a partir del principio de radiación. La determinación de temperatura con este uso de instrumentos es a partir de la radiación, y tenemos que tomar en cuenta un concepto que definimos hace rato, que es la emisividad. Este tipo de instrumentos, o la mayoría, tienen opción para hacer la modificación de la emisividad de los cuerpos. Entonces, la emisividad es una magnitud adimensional, no posee unidades específicas y se encuentra en un intervalo de 0 a 1. 1 sería también para fines físicos o de estudio un valor ideal. Generalmente la mayoría de los cuerpos se encuentran a una emisividad aproximadamente de 0.95, casi cercano al 1, pero tenemos que tomar en cuenta que cada uno de los materiales evaluados varía la emisividad. Hay tablas en las cuales se define este parámetro para cada uno de los materiales o los materiales más comunes utilizados dentro del ámbito industrial. Entonces, como conclusión, sí, la cámara termográfica basa su principio de funcionamiento en la transferencia de calor por radiación. Si no hay más preguntas, prácticamente esto es todo. Cualquier duda o comentario, quedo prácticamente atento de ustedes. Muchas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Y para concluir, el próximo día 28, próximo martes, si mal no recuerdo, el próximo martes tenemos otro webinar que vamos a realizar para la medición de la temperatura. En este caso, ya vimos los principios básicos de la medición de temperatura. El siguiente lo vamos a dar para instrumentos de medición. ¿Cuáles son los distintos tipos de instrumentos de medición que podemos utilizar en la industria? Las diferencias entre ellos,
características, principios de funcionamiento, pero eso va a ser el próximo martes 28 de abril. Tenemos algunas otras preguntas, discúlpenme. Algunas otras. Ok, está bien. Adiós. Recomendable. Diego. Sí. Mira, aquí hay unas preguntas, no sé si ya la respondiste. Dice, ¿cuál es el nombre de la prueba para conocer los deltas de temperatura dentro de un horno? Dentro de un horno, para hacer la evaluación de las diferencias de temperatura de sistemas termodinámicos, generalmente llamados medios isotermos, utilizamos una norma aeroespacial, es la MS 2750E, en la cual nos especifica las directrices básicas para hacer la determinación de los gradientes de temperatura. De hecho, en esta norma o en esta normativa nos define dos distintos tipos de prueba. La primera es la prueba TUS, generalmente conocida como prueba TUS, que es Temperature Uniformity Survey, que es para evaluar la temperatura interna del horno, y la prueba SAT, que nos ayuda a evaluar nos ayuda a evaluar las características o el buen funcionamiento de los controladores de temperatura de este mismo mecanismo. Entonces, las pruebas TUS son las que nos definen los pasos o las directrices que debemos de tomar en cuenta para hacer la evaluación de este tipo de medios isotermos. Dice, de los tipos de pirómetros que existen, ópticos, radiación y resistencia eléctrica, ¿cuál sería la aplicación para cada uno de ellos? Hablando específicamente de pirómetros, recordemos que los pirómetros son termómetros específicos para la medición de temperatura de no contacto, lo que generalmente llamamos termómetros de radiación. Mientras que las resistencias son termómetros de contacto de alta exactitud que se utilizan generalmente para fines científicos. En nuestro siguiente webinar vamos a profundizar un poco más en este tipo de termómetros, pero para adelantarle, los termómetros de resistencia, o generalmente llamados termómetros de resistencia de platino, son termómetros de muy alta exactitud, que se utilizan generalmente dentro de laboratorios de metrología, laboratorios primarios, laboratorios secundarios, laboratorios terciarios e incluso muchas veces los hemos encontrado dentro de la industria. Son termómetros que nos pueden ayudar a determinar temperatura de una manera más precisa que si utilizamos un termómetro de radiación. Como dato, un termómetro de resistencia puede llegar a tener una exactitud de más o menos 20 milikelvin para medir la temperatura en un intervalo de 0 a 100 grados Celsius. Mientras que un pirómetro, un termómetro de radiación, llegan a tener de más menos 2 a más menos 6 grados Celsius. Es ahí donde podemos ver la diferencia, ¿no? entre la medición de temperatura de contacto con un termómetro de resistencia eléctrica que con un termómetro de radiación. Los dos son dos tipos de instrumentos para medir la temperatura, pero de procesos específicos. No podemos utilizar un termómetro de radiación, un pirómetro que puede medir hasta 2500 grados Celsius para hacer un proceso de calibración de un termómetro bimetálico, un termómetro de columna líquida. Cada uno de ellos tiene una aplicación en base a su grado de exactitud. Recomendaciones para la calibración de un pirómetro. ¿Recomendaciones? Para la calibración de un pirómetro. Ok, las recomendaciones para la calibración de un pirómetro. Como ya de hecho este concepto no lo mencionamos, la calibración pues es el proceso
o se conoce dentro del ámbito metrológico como el proceso de comparación entre un instrumento bajo calibración, generalmente llamado IBC, contra un patrón de referencia, un instrumento de medición de la misma magnitud o de la misma naturaleza de la magnitud, con características metrológicas superiores. Como le mencionamos, los pirómetros basan su principio de funcionamiento en base a la transferencia de calor por radiación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de utilizar para la calibración de un pirómetro, un termómetro de radiación? Pues generalmente son equipos patrón llamados black bodies, cuerpos negros. Hay de distintos tipos, los más conocidos son los de superficie, que no es más que un tipo de horno que tiene una placa, generalmente de color negro, con emisividad configurable que puede elevar o disminuir la temperatura en rangos específicos de acuerdo a la aplicación del equipo patrón. Entonces, lo que se hace pues es comparar la indicación del termómetro de radiación a distintas distancias. Evaluamos generalmente 3 distancias. Primero hacemos la evaluación de la temperatura a un punto específico, pongamos 50 grados Celsius. Seteamos 50 grados Celsius en nuestro black body, esperamos al punto de estabilización y por consiguiente colocamos nuestro termómetro de radiación a una distancia de 50 centímetros, 500 milímetros, y hacemos varias tomas de temperatura con nuestro termómetro de radiación. Ya que hemos tomado este punto de 50 grados Celsius a 500 milímetros, nos vamos a la segunda distancia para evaluar. Evaluamos ahora a 1000 milímetros. Ahora tomamos el termómetro de radiación, nuevamente volvemos a tomar una serie de datos, pero a una distancia mayor, y por último a una distancia de 1500 milímetros. Estas distancias van a ir en función del tipo de termómetro de radiación. No todos los termómetros de estas características se utilizan a las mismas distancias de medición. Todo esto se va a definir en base a la distancia focal de medición del instrumento, y puede ser que algunos midan te puedan medir hasta a distancia de 3 metros de el objeto que quieres evaluar la temperatura, pero puede haber algunos a los cuales debes de utilizar a una distancia no mayor a 1 metro. Es por ello que definimos 3 distancias diferentes para poder evaluar la temperatura con estos termómetros. Y pues, ¿qué nos vamos a encontrar? Que generalmente a mayor distancia el sesgo del instrumento va en incremento. ¿A qué nos referimos con esto? Que si medimos 50 grados Celsius a 500 milímetros, podemos encontrar un sesgo de 0.5 grados Celsius, mientras que si calibramos a 1500 milímetros, 1,5 metros, podemos encontrar a la misma temperatura de 50 grados Celsius errores de hasta 1.5 o 2 grados Celsius. Es por ello que se recomienda la calibración de este tipo de instrumentos, para poder determinar cuál es el sesgo de medición a cada una de las distancias que fue evaluado el termómetro de radiación y en los puntos específicos que fue calibrado. Recordemos que una calibración no es simplemente el hecho de mandar calibrar el equipo para poder nosotros atender una auditoría y que vean que el instrumento funciona bien. La calibración no es ajuste, son 2 conceptos completamente distintos. Calibración es el proceso de comparación entre un instrumento y un patrón de referencia, mientras que el ajuste es el conjunto de operaciones para que nosotros podamos llevar a un instrumento a condiciones óptimas de uso o requeridas de uso. Podemos ajustar un instrumento de medición para que mida bien o para que mida mal. Esta es la diferencia entre calibración y ajuste. Y la verificación, pues obviamente también es un concepto completamente distinto a estos dos. Espero haber podido o haber sido claro en la respuesta que te di. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Soram Quirós pregunta: ¿cuál es la manera más efectiva para medir la temperatura con un pirómetro? ¿Afecta la inclinación con respecto a la superficie? Sí, de hecho, la manera
correcta o la que nos dictan generalmente las guías técnicas o las normas internacionales para realizar procesos de calibración es justamente esto. De hecho, esta es una muy buena pregunta. Generalmente se evalúan de 3 maneras distintas los termómetros de radiación o pirómetros en el proceso de calibración. La primera es la evaluación de la temperatura a las distancias que les acabo de mencionar. La segunda, los puntos específicos de temperatura que vamos a evaluar. Y la tercera es la evaluación de la medición de la temperatura con este instrumento en distintas posiciones. La primera es hacer la calibración con el termómetro apuntando directamente a la superficie de temperatura, haciendo una medición completamente recta al cuerpo negro. La segunda es desde una posición elevada, es como si midiéramos inclinado de arriba hacia abajo en dirección al cuerpo negro, y la tercera es en sentido contrario, de abajo hacia arriba al cuerpo negro. Entonces, en mi experiencia, puedo decirles que la mejor manera de realizar la medición de temperatura por no contacto es apuntando el termómetro de radiación directamente a la superficie a la cual se desea medir, ya que las inclinaciones hacen que los errores o los sesgos de medición al momento de realizar la evaluación de la temperatura sean mayores. Francisco Delgadillo pregunta: norma recomendable para calibración de un termómetro de contacto que mide temperaturas entre 1200 y 1750 grados centígrados, utilizado con termopares de platino. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, dice, norma recomendable para calibración de un termómetro de contacto que mide temperaturas entre 1200 y 1750 grados centígrados. Y el mismo Francisco también escribe, utilizado con termopares de platino. Con termopares de platino. Muy bien, para la calibración de termopares, generalmente utilizamos normas ASTM, y en estas nos indica obviamente los puntos fijos que debemos de tomar para no puntos fijos, los puntos que debemos de evaluar para la calibración de los distintos tipos de termopares. Tenemos que tomar en cuenta que los termopares son un tipo de sensores de temperatura muy específicos, basan su principio de funcionamiento en la variación del milivoltaje en base a la temperatura. Puede ser un comportamiento en el cual mientras más incrementa la temperatura, pues más incrementa el milivoltaje. Existen, como lo mencioné, distintos tipos de termopares. Tenemos termopares de tipo J, K, tipo R, tipo S, tipo T. Y la diferencia de cada uno de ellos es que los termopares son instrumentos de medición que utilizan 2 tipos de metales específicos para poder realizar este tipo de medición de temperatura y generar milivoltajes en base a esos 2 tipos de metales que utilizamos. No son los mismos metales utilizados en la fabricación de un termopar tipo K que la de un tipo T o de un tipo R o S. Entonces, el tipo de termopar también nos define los rangos de temperatura que puede medir. Para temperatura de contacto, se utilizan generalmente hornos de pozo seco para poder hacer el proceso de calibración, pero hasta el momento yo no he visto algún tipo de termopar, o ya en la práctica que pueda hacer medición de temperatura tan alta como son los 2000 grados Celsius. Generalmente este tipo de instrumentos los utilizamos para mediciones de máximo 1000, 1200, 1500 grados Celsius, aunque tengo entendido también que existen varios tipos de recubrimientos para la fabricación de este tipo de sensores. Tenemos recubrimientos de origen plástico, algunos que son de mallas metálicas. Los plásticos pueden hacer mediciones hasta 250, 300 grados Celsius, dependiendo del tipo de polímero.
los metálicos nos pueden medir tal vez hasta 500, 700 grados Celsius, y de ahí nos pasamos al tipo de recubrimiento cerámico, que es el que se utiliza para altas temperaturas, los que generalmente se insertan en equipos como lo son las muflas, que son equipos que pueden elevar su temperatura a 2500 grados Celsius. Entonces, para este tipo de instrumentos, no conozco algún pozo o un horno de pozo seco que pueda elevar hasta esa temperatura, pero pues obviamente el proceso de calibración es por comparación directa. Tenemos que tener el instrumento bajo calibración, que va a ser el termopar, que utiliza esa temperatura, y otro de mejores características meteorológicas, que generalmente son termopares tipo R o tipo S, que son los que tienen mejor exactitud dentro de la clasificación de este tipo de sensores. Y pues las normas, las ASTM, la ASTM E3. Gracias, Diego. Hay otra pregunta. Samantha dice, ¿los pirómetros se ajustan o solo se considera el error encontrado? Por lo que hemos visto a través de la experiencia que hemos adquirido en los procesos de calibración de los instrumentos de medición, es que generalmente los termómetros de radiación no nos dan acceso al ajuste del equipo. Generalmente los termómetros de contacto podemos realizar ajustes, ya sea ajustes mecánicos o ajustes de la señal eléctrica del tipo de sensor, pero en los termómetros de radiación hasta el momento no he encontrado alguno que nos permita hacer el ajuste del error encontrado durante un proceso de calibración. Lo recomendable, obviamente, siempre, tanto para un instrumento de medición de temperatura como para algún instrumento de otro tipo de magnitud, pues es considerar el error que se define en el informe de calibración. Recordemos que como laboratorios de calibración no podemos decir si un equipo pasa o no pasa, a menos que el cliente o la persona que nos manda a calibrar el equipo lo solicite y nos dé obviamente una tolerancia definida para este equipo, que vaya acorde al grado de exactitud del equipo. Entonces, como respuesta, pues no, hasta el momento no he visto ningún tipo de pirómetro que pueda ser ajustado. Generalmente consideramos el error de calibración. Gracias, Diego. Juan Pablo Ramírez pregunta, ¿existe alguna técnica para procesar las temperaturas que son obtenidas en una imagen termográfica? ¿Podrías repetir la pregunta, Jorge? ¿Hay alguna técnica para procesar las temperaturas que son obtenidas en una imagen termográfica? De una imagen termográfica. Tengo entendido que hay algunos softwares para poder realizar este tipo de evaluaciones. Las cámaras termográficas generalmente se utilizan para determinar algunas análisis de fallas dentro de los procesos de fabricación. Una cámara termográfica, obviamente, al igual que un pirómetro o un termómetro de radiación, te da la temperatura, pero puntual el material que estás evaluando, ¿no? En un punto específico. Y pues tomemos en cuenta que la temperatura va a variar, va a haber deltas de temperatura en cada uno de los puntos específicos. Entonces, sí hay softwares. No recuerdo los nombres de los software porque existen varios tipos de fabricantes, entre ellos obviamente Fluke, que es de los más conocidos, pero no tengo el nombre específico. A la respuesta, sí hay softwares para poder evaluar la temperatura puntual de un material en base a una cámara termográfica. Sí, Juan Pablo Ramírez comenta, me refiero a través de vectorizar píxeles. Y también pregunta, ¿ustedes realizan este servicio? No realizamos este tipo de servicios de termografía, solamente tenemos calibración de instrumentos de medición de temperatura de contacto. Tenemos un alcance acreditado desde menos 45 grados Celsius hasta 700 grados Celsius para termómetros de contacto,
y para termómetros de no contacto de 35 grados Celsius a 500 grados Celsius. ¿Cuáles son las normas principales para la calibración en temperatura? Para la calibración de temperatura existen normas tanto nacionales como internacionales, algo que también es muy conocido y que es más digerible que una de estas normas para calibración. Existen guías técnicas. En México tenemos un Centro Nacional de Metrología llamado CENAM, que tiene su base justamente aquí en el estado de Querétaro, y ellos en su página de internet tienen una sección que se llama documentación técnica. En ella hay guías técnicas para la calibración de instrumentos específicos de varias áreas: dimensional, fuerza, volumen, masa, presión, y entre ellas está la parte de la temperatura. Hay normas para calibración de distintos tipos de termómetros. No todos los termómetros se realizan, la calibración se realiza de la misma manera. Tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que hacen distinta una calibración de otra en base al instrumento de medición. Entonces, las guías técnicas de CENAM nos especifican las directrices para hacer la calibración de termómetros bimetálicos, para hacer la calibración de termómetros de radiación. He visto incluso publicaciones de otros centros de metrología, como el Centro Español de Metrología, que nos define los procesos o los principios básicos que debemos de tomar en cuenta para la calibración de termómetros de lectura directa. En ellos engloba termómetros de resistencia de platino, termopares o termistores, ¿no? Que son termómetros que basan sus principios de funcionamiento en algunos fenómenos físicos distintos unos de otros. Y pues estas normas basan su información en normas como las ASTM o las normas GIS, e incluso las normas mexicanas. Las normas de Perú a las de México. Diego, te preguntaba, Samantha, a su vez pregunta, si las normas de Perú son similares a las de México. Samantha, buenas tardes. Te debo esa pregunta. No he revisado las normas peruanas, pero lo que sí te puedo decir es que generalmente las normas aplicables se basan o son traducciones de las normas internacionales, como son las ASTM, las ASME. Entonces, te podría decir que los métodos que se mencionan en estas normas prácticamente son los mismos. Tenemos métodos el más común, el método de calibración por comparación directa, en el cual utilizamos un termómetro de características meteorológicas superiores al termómetro que queremos calibrar. En este caso, como se los mencioné hace un momento, los termómetros de mayores características meteorológicas para la determinación de temperatura son los termómetros de resistencia de platino. Con ellos podemos hacer calibración de termopares, calibración de termómetros de lectura directa, termistores, termómetros de columna de líquido en vidrio, pero recordemos que los termopares son sensores de temperatura que pueden medir temperaturas muchísimo más altas que los termómetros de resistencia de platino. Vamos a tener un webinar, nuevamente se lo menciono, la próxima semana, en el cual hablaremos de las diferencias en los distintos tipos de sensores para medición de temperatura, y ahí podremos ver las características que definen a cada uno de ellos y las aplicaciones que le podemos dar a cada uno de ellos. Muy bien, Diego. Hay otra pregunta. Estamos transmitiendo en otras plataformas. Okay. Y hay una que puede ser, me imagino que la contestarás en el siguiente webinar. La pregunta de Joel Aldana es, ¿cuál es la diferencia de los diferentes termopares o cómo saber qué termopar usar para cada aplicación? Ok. Correcto, Jorge. Esta pregunta la podemos responder de una manera
adecuada en nuestro próximo webinar, pero podemos dar un adelanto. Existen, como lo mencioné, varios tipos de termopares, y para diferenciar cada uno de ellos no la aplicación, cómo diferenciar un tipo de termopar en base a otro, la manera más común es en base a los colores del cableado del termopar. Todo esto, todo el diseño, la fabricación de equipos de medición está basado en normas nacionales e internacionales. Entonces ya hay una configuración específica de colores para cada tipo de termopar que son utilizados en el mercado. Entonces en estas normas se especifican, primero, los alcances de medición de cada uno de esos termopares en base al tipo de recubrimiento, y la segunda, qué colores se utilizan en el cableado de los termopares. Entonces, en base a ello podemos definir de qué tipo de metales son y diferenciarlos unos de otros. No son los mismos colores del cableado de un termopar que el de un tipo de... Muy bien, aquí hay otra pregunta que creo que también puede ser contestada con amplitud la próxima semana. Francisco Delgadillo pregunta, ¿los termómetros de contacto se pueden calibrar con un método de simulación eléctrica? Si es un termómetro de contacto, podemos hacer de que podemos calibrar por simulación eléctrica, pero ahí estamos hablando de dos cosas muy distintas. Recordemos que, bueno, no lo mencionamos, tal vez lo podemos mencionar en nuestro siguiente webinar. Los termómetros se componen a partir de se definen a base de dos componentes distintos. El primero es el sensor de temperatura o la sonda de temperatura, y el otro es el indicador que nos da la lectura de la temperatura que estamos midiendo. Al hacer la calibración por método de comparación directa de un termómetro, sonda, indicador, ese es como el método de calibración directa, en donde calibramos el funcionamiento de la sonda y la indicación de temperatura de esa sonda. Mientras que cuando calibramos solamente el indicador, estamos asegurándonos de que el indicador está leyendo la temperatura correcta en base a una señal de referencia definida. Pero en este caso no estamos calibrando como tal la sonda, solamente estamos calibrando uno de los componentes de todo nuestro sistema de medición. Omar, ¿cómo encuentra esta información que acabas de mencionar dentro del Senam? Ok, para esto y para que sea más fácil para todos ustedes, la próxima semana que tengamos el siguiente webinar acerca de temperatura, les podremos dejar un link para que lo redireccionen directamente a las guías técnicas del Centro Nacional de Metrología. Muy bien, en otras plataformas, Luis Alberto pregunta, ¿cómo se determina el... Disculpa, Jorge, no logré escucharte. Muy bien. Va nuevamente. En otra plataforma, Luis Alberto pregunta, ¿cómo se determina el cero? ¿Cómo se determina el cero? Esta pregunta me deja algunas dudas, pero quiero entender que cómo podemos definir un cero de temperatura para la calibración o la verificación de algún termómetro. Para esto usamos una técnica que se le conoce dentro del ámbito meteorológico como el punto de hielo, o el punto de hielo, que es la generación de una temperatura específica de 0 Celsius para la verificación de un termómetro de lectura directa. Y lo que generalmente se utiliza es agua destilada. Lo que tenemos que hacer es picar o machacar el hielo hasta que queden
trozos muy pequeños de hielo, de esta agua destilada, y después agregar agua a esta mezcla hasta tener una combinación agua y hielo adecuada para poder generar esa temperatura, y a partir de esto se verifica el 0 Celsius de un termómetro, si es que no contamos con hornos de pozo seco o baños líquidos de temperatura controlada, que son los equipos patrón que generalmente se utilizan dentro de la industria o dentro de los laboratorios de metrología para hacer verificación o calibración de 0 Celsius de los termómetros. Muy bien, gracias. Oscar Fernando pregunta, en tu conocimiento o experiencia, ¿a qué emisividad se debe ajustar los termómetros de radiación para uso en humanos? Algo que tenemos que tomar en cuenta es que ningún instrumento de medición puede ser utilizado de una manera adecuada sin antes conocer el sesgo de medición en los puntos específicos y la incertidumbre asociada a este punto. Entonces, como se los mencioné, los termómetros de radiación generalmente se calibran, o uno de los puntos específicos para calibrar termómetros de radiación es que si el termómetro puede ajustar o realizar ajuste de emisividad, esta emisividad se lleve a un 0.95 para realizar la calibración. Este punto 0.95 de emisividad también se encontrará dentro de nuestro equipo patrón. Se realizará el ajuste para que los dos tengan la misma emisividad. Entonces, por sentido común o por el uso adecuado de este instrumento, no vamos a utilizar un termómetro de radiación a una emisividad distinta de la cual fue calibrada. Si calibramos nuestro termómetro de radiación a emisividad de 0.95, para determinar la temperatura debemos de dejar ese ajuste en 0.95. Si variamos la emisividad, no podremos considerar los errores de medición encontrados en el proceso de calibración ni la incertidumbre asociada. Muy bien, hay dos preguntas más de Miguel. Una, ¿la calibración de termómetros de contacto se tiene que realizar en contacto con una superficie o también se puede realizar con inmersión en un fluido? Muy, muy buena pregunta. Dependiendo del tipo de termómetro, definimos el medio en el cual se realiza la calibración. El más característico de estos ejemplos, y es el que siempre estamos poniendo en esta plática, es el uso de los termómetros de columna líquida. Los termómetros de columna líquida necesariamente tienen que ser calibrados dentro de baños líquidos de temperatura controlada. ¿Por qué se da esto? Porque un baño líquido, ya sea de aceite, alcohol o una mezcla de alcohol-agua, va a tener una mejor homogeneidad en cuestión de temperatura que un horno de pozo seco. Los hornos de pozo seco generalmente llegan a tener gradientes de temperatura mayores que los que podemos encontrar en un baño líquido de temperatura controlada, como lo son los que les mencioné, aceite, agua o agua, alcohol. Entonces, los termómetros de columna líquida se calibran en baños líquidos, mientras que los termómetros de contacto con sonda se pueden calibrar también en estos baños líquidos de temperatura controlada o bien en hornos de pozo seco, pero estos gradientes de temperatura, la estabilidad, son variables que tenemos que considerar para el proceso de estimación de la incertidumbre de medición. Bien, otra pregunta de Miguel. ¿La lectura de un termómetro de contacto varía dependiendo de la forma o presión que se le aplica a la superficie? ¿Me podrías repetir la pregunta, Jorge? Sí. ¿La lectura de un termómetro de contacto varía dependiendo de la forma o presión que se le aplica a la superficie? En base a los principios que vimos el día de hoy en esta presentación, recordemos que los termómetros de contacto, los termómetros de lectura directa, tienen que
llegar a un estado de equilibrio entre los sistemas que estamos midiendo. Tenemos como sistema 1 nuestra sonda, ¿no? La sonda con la que realizaremos la medición de temperatura. Y el segundo sistema es el cuerpo, la superficie o el sistema termodinámico que queramos o que querramos evaluar. Cuando llegue al equilibrio térmico, estos dos sistemas, la presión que ejerce sobre la varilla no debe de variar la temperatura. Si hay una variación de temperatura cuando haces presión en una sonda, es obviamente porque hay un mal funcionamiento de la misma. Comenta. El fabricante dice, pues es que el fabricante ajusta la emisividad a .98, pero también se pueden hacer correcciones por utilizar una emisividad diferente a la fuente radiante. Ejemplo, con un cuerpo negro tiene una emisividad de 1.00 o muy cercano a este, y un cuerpo gris 0.95. Entonces, ¿cómo realizar la calibración con termómetros de emisividad 0.98? Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Para la temperatura o la determinación de temperatura de no contacto, existen, como bien lo menciona el compañero, cuerpos negros, cuerpos grises y cuerpos blancos, pero lo que más se apega al comportamiento de los cuerpos o los sistemas en base a nuestras leyes físicas es la utilización de un cuerpo gris con una emisividad a 0.95 de emisividad. Podemos hacer una configuración a 0.98 o cercano a 1, pero recordemos que esta emisividad es una emisividad ideal. Los cuerpos son muy difíciles de poder encontrar, digamos, algún material que tenga una emisividad cercana a 1. Es por ello que realizamos la calibración a 0.95, que es a lo que generalmente las tablas nos dictan, que es el promedio de uso de la radiación de los cuerpos, pero cuando hay algunas solicitudes específicas, pues obviamente podemos hacer la configuración, el cambio de la emisividad tanto en el termómetro de radiación como en el equipo patrón para calibración. Y obviamente en base a esto podemos hacer una relación de errores a emisividad de 0.95 y 0.98 o menores. Muy bien, creo que son todas las preguntas, Diego. Pues muchas gracias a los que preguntaron y pues te solicito unos últimos comentarios y despedimos este webinar. Gracias a todos. Muchas gracias, esperemos les haya servido. El próximo webinar va a contener mucha información acerca de los instrumentos de medición utilizados y para ello obviamente vamos a necesitar conocimientos que hemos adquirido en esta presentación. Espero les haya sido de utilidad. Cualquier duda o comentario tienen mis datos o directamente a la página de Grupo MES. Estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los invitamos a entrar a nuestra página. Ahí pueden encontrar nuestro catálogo de webinars y nuestro catálogo de podcast. Muchas gracias y buen día. Buen día.